El instituto no parecía abandonado. Eso fue lo primero que me molestó. Los lugares abandonados suelen gritarlo. Cristales rotos, pintadas, puertas arrancadas, maleza entrando por las ventanas como si la tierra quisiera recuperar lo que era suyo. Aquel no. Aquel instituto estaba quieto, demasiado quieto, como un animal viejo que todavía respira, pero ya no quiere moverse. Llegué poco antes de las 5. El cielo tenía ese color gris de los días que no terminan de decidirse. Había llovido por la mañana y el patio seguía mojado. El agua se acumulaba en los huecos del cemento, en charcos largos y oscuros donde se reflejaban las ventanas vacías. El edificio era bajo, ancho, hecho de hormigón barato y ladrillo sucio. Un instituto de los de antes, funcional, pero feo, construido para aguantar décadas de pasos, voces, timbres, castigos y lunes por la mañana. Ahora no aguantaba nada, solo peso. Saqué las llaves del bolsillo. Me habían contratado para revisar una fuga en el ala antigua. Nada especial. Tubos, humedades, falso techo, 2 horas de trabajo si todo iba bien. No iba bien casi nunca, pero necesitaba el dinero. Eso es lo que nadie cuenta en las historias. La gente no entra en sitios así por valor. Entra porque tiene facturas. La puerta principal cedió con un gemido bajo. No fue un chirrido, fue peor. Un sonido cansado, como si la cerradura hubiera estado esperando demasiado tiempo para volver a ser usada. Dentro olía a humedad vieja, no a moho reciente, no a pared mojada, a humedad metida en las cosas, en las taquillas, en los tablones de anuncios, en las mochilas que ya no estaban. El recibidor conservaba restos de vida, una vitrina con trofeos, carteles descoloridos de campañas contra el tabaco, un mural de cartulina donde aún se leía, medio torcido, Semana Cultural de 2008. La linterna dibujó un círculo pálido sobre el suelo. El polvo estaba quieto, flotaba. Miles de partículas diminutas moviéndose despacio en la luz, como si alguien acabara de pasar por allí antes que yo. Pero no había nadie. Solo yo y el edificio. Avancé por el pasillo principal. Mis botas dejaron marcas oscuras sobre el polvo seco. Eso también me molestó. No porque dejara huellas. Eso era normal. Lo que me molestó fue ver que eran las únicas. Ni ratas, ni gatos, ni chavales entrando a hacer el idiota. Nada. El instituto llevaba cerrado 6 años, según me dijeron. 6 años dan para mucho. Para que se rompa una ventana, para que alguien fuerce una puerta, para que una paloma muerta atrapada en el gimnasio. Pero allí no había desorden, solo espera. Pasé junto a las aulas. Primero A, primero B, segundo A. Las puertas tenían pequeños rectángulos de cristal, opacos por la suciedad, y en algunos aún quedaban pegatinas, estrellas, nombres, un dibujo de un plano con un anillo. Me detuve delante de una. No sé por qué. Apoyé la linterna contra el cristal. Dentro vi mesas cubiertas de polvo, sillas volcadas, una pizarra verde con una frase escrita todavía en tiza. Entregar el lunes. Me quedé mirándola. 6 años, aún esperando el lunes. Seguí caminando. El ala antigua estaba al fondo, cruzando una doble puerta de cristal reforzada. Una de las hojas estaba atascada. Tuve que empujar con el hombro. El sonido rebotó por todo el edificio. Y entonces escuché el silencio de verdad. Hasta ese momento el lugar había estado callado, pero no en silencio. Hay diferencia. El silencio normal tiene cosas dentro. El crujido de una tubería,
El aire pasando por alguna rendija, el golpe lejano de una persiana floja. Allí, después de empujar aquella puerta, no hubo nada, ni eco ni respuesta, como si el edificio hubiera contenido el aliento. Miré el reloj, las 17:43. Aún tenía tiempo. Eso pensé. El cuarto de mantenimiento estaba junto a los baños de la ala antigua. La llave entró mal. Tuve que moverla varias veces hasta que giró. Dentro, el olor era más fuerte. Humedad, yeso blando, metal oxidado. Abrí el cuadro eléctrico. Un zumbido bajo saliendo de dentro. No debería haber corriente en esa zona. Al menos, no tanta. Había cables nuevos mezclados con cables viejos. Cinta aislante reciente. Un trabajo mal hecho. De esos que alguien hace rápido para que el problema parezca solucionado hasta que le toque a otro. Siempre le toca a otro. Apoyé la caja de herramientas en el suelo. El sonido del metal contra las baldosas fue demasiado alto. Me arrodillé. Empecé a revisar. Durante un rato solo existió el trabajo. Eso me tranquilizó. El trabajo tiene normas, tornillos, cables, fases, continuidad. Si algo falla, buscas dónde. Si algo está roto, lo cambias. Ojalá fuera todo así. A las 17:58 se encendió un fluorescente en el pasillo. Solo uno. Parpadeó 3 veces. Luego quedó fijo. Levanté la cabeza. No lo había tocado. El tubo emitía una luz débil, verdosa, enferma. No iluminaba bien. Más que dar luz, parecía quitarle color a las cosas. La puerta del cuarto de mantenimiento estaba abierta. Desde donde estaba podía ver una parte del pasillo, las taquillas, el suelo, el cartel de los baños y ese fluorescente. Miré el reloj. 17:59. El zumbido del cuarto eléctrico cambió. No subió, no bajó. Cambió de textura, como cuando una radio pierde una emisora y empieza a recoger algo que no debería estar ahí. Me quedé quieto, con el destornillador en la mano. A las 18 en punto el pasillo entero cambió. No se apagaron las luces. Eso habría sido fácil. La oscuridad, al menos, es honesta. No, la luz se puso mala. Esa es la única forma que tengo de explicarlo. El blanco de las paredes se volvió gris amarillento. Las taquillas parecían más estrechas. El suelo más largo. La sombra de la puerta se estiró hacia dentro del cuarto, lenta, como si alguien la estuviera tirando desde el pasillo. Noté sabor a metal en la boca. Me levanté despacio. El aire estaba frío. No frío de invierno, frío de habitación cerrada, donde alguien acaba de morir. Miré el reloj. Las 18. Los segundos avanzaban, pero el zumbido no. El zumbido se quedó clavado en el mismo punto, como una aguja dentro del oído. Recogí la linterna. La luz parpadeó al encenderla. Una vez, 2. Luego funcionó. El círculo blanco cayó sobre el pasillo y vi algo que no había visto antes. Al fondo de la ala antigua, donde el pasillo giraba hacia las aulas pequeñas, había una puerta entreabierta. No mucho, solo una línea negra, una rendija. No recordaba haber visto ninguna puerta abierta al pasar, pero en sitios viejos uno duda de todo, duda de la memoria, duda de los ojos, duda incluso de los ruidos que no ha oído. Di un paso, el suelo crujió bajo mi bota. El sonido fue pequeño, demasiado humano. Avancé otro poco. La linterna temblaba apenas. No por miedo,
Todavía no. Por frío. Eso me dije. A medida que me acercaba, empecé a distinguir el número de la puerta. No estaba pintado. Era una placa vieja, atornillada a la madera. El plástico amarillento tenía una grita en la esquina. Ponía Aula 3. Me quedé delante. La luz enferma del pasillo caía sobre la puerta, sin llegar a tocarla del todo, como si la evitara entrar. La madera estaba hinchada por la humedad. Tenía marcas cerca del picaporte, arañazos, no profundos, pero sí muchos, tal vez demasiados. Me acerqué un poco más. Entonces escuché algo. No venía de dentro, venía de la propia puerta. Un sonido leve, casi nada, como cuando apoyas el oído contra una pared y al otro lado alguien deja de respirar para escucharte a ti. Bajé la linterna y vi la cadena. Estaba pasada por dentro, oxidada, tensa. Una cadena normal, de ferretería. Nada extraño, nada ceremonial, nada que llamara la atención. Pero estaba puesta desde el interior del aula. Y la puerta abría hacia afuera. Me quedé mirando aquello más tiempo del necesario. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Alguien había cerrado desde dentro una habitación de la que, técnicamente, no podía salir. El fluorescente del pasillo volvió a parpadear una vez, y en ese parpadeo, durante menos de un segundo, me pareció ver algo escrito en la puerta, no con rotulador, no con tiza, con vaho, como si alguien hubiera respirado desde el otro lado. Cuando la luz volvió, ya no estaba. Apreté la linterna con más fuerza. La palma me sudaba. No llamé. Eso fue lo raro. No dije, ¿hay alguien? No hice nada de eso, porque en el fondo ese lugar, con esa luz y ese silencio, preguntar habría sido una forma de invitar. Y yo todavía no quería que nada me respondiera. No sé cuánto tiempo estuve mirando la cadena, lo suficiente para notar que no estaba quieta. No se movía como algo suelto, no vibraba por el aire. Era otra cosa, un pequeño tirón, luego nada, luego otro, como si alguien al otro lado estuviera probando la tensión, sin prisa. Acerqué la mano al picaporte. El metal estaba frío. No frío de ambiente, frío de objeto que no ha sido tocado en mucho tiempo. Apoyé los dedos. Noté cómo me temblaban antes de apretar. No era un temblor visible, era más interno, como si los músculos no terminaran de obedecer. Tragué saliva, espesa. Me quedé así un momento, con la mano apoyada, sin girar. El zumbido del cuadro eléctrico seguía en el mismo punto, clavado en la cabeza. Di presión. La puerta cedió, no mucho, lo justo para que la madera, hinchada por la humedad, se separara del marco con un sonido seco. La cadena respondió. Hierro contra madera. Un golpe corto, sordo. Sentí la vibración subir por el brazo hasta el hombro. No era fuerte, pero sí firme, como si la resistencia tuviera peso propio. Empujé un poco más, 2 centímetros. Eso fue todo. La cadena
completamente tensa. El eslabón central se inclinó levemente, forzando contra el anclaje anterior. No se rompía, no cedía, solo aguantaba. Pero la puerta había abierto lo suficiente. No fue suficiente para que algo saliera. No aire, algo más lento. Primero fue el olor. No era podrido. Ojalá lo hubiera sido. Lo podrido es claro. Lo identificas. Sabes de dónde viene. Esto no. Era un olor usado, como el aire de una habitación cerrada después de horas, pero concentrado. Demasiado concentrado. Respiración vieja. Tiza. Sudor seco que ya no pertenece a nadie. El tipo de olor que no entra de golpe. Se queda. Se pega en la parte de atrás de la nariz. Y no se va. Di un paso atrás. No por decisión. El cuerpo lo hizo solo. La linterna tembló un poco en mi mano. La levanté hacia la rendija. El haz de luz entró. O lo intentó. Porque no iluminó nada. No es que no llegara al fondo. Es que no había fondo. La luz no se proyectaba como debería. No dibujó mesas. No encontró paredes. No rebotó. Se abrió y se deslizó, como si el aire dentro del aura fuera más denso que fuera, como si estuviera atravesando algo que no quería dejarle pasar. Moví la muñeca. El círculo de luz se deformó. No era un fallo de la linterna. Era como si el espacio mismo dentro de la clase no fuera igual. La oscuridad no estaba detrás de las cosas. Estaba delante. Respiré por la boca. Eso fue un error. El sabor llegó más rápido así, metálico, seco, como morder una pira gastada. Volví a acercarme. No sé por qué. Quizá porque ya había empezado. Quizá porque retroceder en ese momento habría sido admitir algo que no quería poner en palabras. Apoyé el hombro contra la puerta. Empujé de nuevo. La cadena respondió otra vez. El mismo sonido, pero esta vez más largo. El roce del metal contra el marco no fue un golpe, fue un arrastre. Lento, irregular. Un eslabón raspando madera hinchada. Y dejó ese sonido. Otro, más bajo, rítmico. El metal no solo se tensaba, se soltaba. Un milímetro. Luego volvió a tensarse. Otra vez. Y otra. Como si algo al otro lado estuviera tirando. Y soltando. Tirando. Y soltando. A un ritmo que no terminaba de ser humano. Me quedé quieto, contando sin querer. 1, 2, 3. El patrón no encajaba. No era respiración, pero se parecía demasiado. Aparté la cara de la rendija. El olor ya estaba dentro. Lo notaba en la lengua, en los dientes, como polvo fino que no puedes escupir. Miré el pasillo. Todo seguía igual. La luz enferma, las taquillas, el suelo largo. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo estaba distinto. Volví a la puerta, más cerca esta vez. El ojo casi pegado a la abertura. No vi nada, ni movimiento, ni forma, pero la sensación era clara. El espacio dentro del aura no estaba vacío. No había cuerpos, pero había sitio ocupado, como cuando entras en una habitación donde alguien ha estado sentado mucho tiempo. Y, aunque ya no esté, el lugar sigue marcado.
Apoyé los dedos en el borde de la puerta. La madera estaba húmeda, no por fuera, por dentro. La yema de los dedos se quedó pegada un segundo más de lo normal. Retiré la mano, la miré. No había nada, pero el frío se quedó. Miré otra vez la cadena. El anclaje interior estaba forzado hacia abajo, como si alguien hubiera tirado de él muchas veces. No para salir, para comprobar si seguía ahí. Volví a notar la saliva espesa. Tragué. Costó. El cuerpo empezaba a reaccionar antes de que la cabeza. Un nudo bajo el estómago. Ligero mareo. Las manos más torpes. Pensé en el trabajo, en el dinero, en que esa ala tenía que revisarse. Que había tuberías pasando por ahí. Que seguramente la fuga estaba dentro. Que todo esto tenía una explicación. La tiene siempre, ¿verdad? Solo hay que encontrarla. Apoyé la frente contra la madera, fría. Cerré los ojos un segundo, solo uno, para ordenar las cosas, para decidir. Detrás de la puerta el metal volvió a respirar. Sentarse, soltar, muy despacio, como esperando no a que me fuera, a que hiciera algo más. No recuerdo haber tomado la decisión, solo recuerdo que la cadena dejó de tensarse. No se rompió, no cayó, simplemente perdió fuerza. El eslabón central bajó 1 centímetro, luego otro. El sonido del metal contra la madera se volvió más blando, como si el hierro también se hubiera cansado. Empujé. Esta vez la puerta abrió, más de lo que debería. La cadena quedó colgando, floja, sin resistencia. No miré atrás. Di un paso dentro y el aire cambió. De golpe, el olor desapareció, no poco a poco, no diluido. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Respiré y lo que entró en los pulmones no fue el aire del pasillo, fue otra cosa, frío, seco, limpio, demasiado limpio, olor a ozono, y ese olor que queda después de una tormenta eléctrica, y a algo más, detergente, ropa recién lavada, como si 30 uniformes estuvieran colgados en una habitación sin ventanas. La linterna dejó de temblar. La luz se volvió estable, clara, demasiado clara. El haz ya no se dispersaba. Cortaba el espacio. Dibujaba líneas nítidas sobre el suelo, sobre las paredes, sobre las mesas. Las mesas no estaban volcadas, no estaban cubiertas de polvo, no estaban viejas, estaban colocadas en filas perfectas, separación exacta, ángulo exacto, como si alguien hubiera medido la distancia entre cada pata con una regla. No había marcas en el suelo, no había arrastre, no había señales de movimiento, solo orden. Levanté la vista. El fondo del aula no encajaba. Lo supe al instante. Las paredes exteriores del edificio no daban para tanto espacio. No había visto el plano. Había recorrido el pasillo. Sabía cuánto medía esa sala. Pero el aula se estiraba. No mucho. Lo justo para que algo no cuadrara. Las últimas filas estaban más lejos de lo que deberían. Y entre ellas y la pared del fondo había más aire del necesario. Un espacio que no tenía explicación. Di otro paso. El suelo no crujió. No hizo ningún ruido. Como si no estuviera tocándolo del todo. La linterna iluminó la pizarra. Negra, limpia, sin una sola marca de tiza. Ni polvo en el borde, ni restos en el suelo. Nada. Todo preparado. Como si fuera a empezar una clase.
Avancé entre las filas. Las mesas eran todas iguales. Madera clara, superficie lisa, sin nombres grabados, sin cortes, sin manchas. Demasiado nuevas para un sitio así, demasiado intactas. Pasé la mano por una, fría, seca. Ni una partícula de polvo, ni una... Miré mis botas. Seguían dejando marca en el pasillo. Allí dentro... no. Era como caminar sobre algo que no acepta huellas. Me detuve en la tercera fila. No por nada en especial. Simplemente fui donde el cuerpo decidió parar. Había algo en ese pupitre. No lo vi al principio. Fue la linterna, el ángulo, un reflejo mínimo. Me acerqué. Encima de la mesa había un papel. Una hoja blanca, sin arrugas, perfectamente alineada con el borde. Y un bolígrafo negro, tapado. Lo cogí. El plástico estaba templado, no frío, no caliente, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace un momento. Miré la hoja. Había algo escrito. No mucho. Una línea. Corta. En tinta azul. Reconocí la letra antes de entender lo que decía. No fue un pensamiento. Fue una reacción. El cuerpo se tensó. Los dedos se cerraron sobre el papel sin querer. Esa letra era mía. No parecida. No similar. Mía. La forma de las letras, la presión, ese pequeño temblor en la curva de la R. Todo leí despacio, como si alargar el momento pudiera cambiar lo que estaba escrito. No abras la puerta. Me quedé quieto, con la hoja en la mano, el bolígrafo en la otra, el aire limpio entrando y saliendo de mis pulmones. Intenté recordar cuánto había escrito eso. No encontré nada. Intenté pensar en una explicación. No salió ninguna. El silencio cambió. No desapareció. Se llenó. Primero fue un sonido leve, seco, repetido. Luego otro y otro. Rasgando, como papel siendo presionado. Bolígrafo contra superficie dura. 1, 2, 3. Demasiados al mismo tiempo. 30, quizá. No podía contarlos, pero estaban ahí, alrededor, en cada mesa, en cada asiento vacío, escribiendo. El sonido era claro, frenético, uniforme, sin pausas, como un examen, como gente que sabe que no hay tiempo suficiente. Pasé la linterna por las filas. Nada. Mesas vacías, sillas vacías, pero el sonido seguía, más rápido, más apretado. El paso de una hoja, el roce del papel, un suspiro contenido que no venía nadie. Me quedé en medio del aula, con la hoja en la mano, escuchando. El cuerpo empezó a reaccionar. No con miedo, con otra cosa. Una presión en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca, sin tocar, solo ahí, detrás. Giré despacio. Nada. Filas perfectas, luz limpia, silencio lleno. Volví a mirar la hoja. La tinta seguía húmeda. Pasé el dedo por encima. Se corrió ligeramente. Manchó la piel. Era reciente, demasiado reciente. El sonido de los bolígrafos se detuvo. De golpe, como si alguien hubiera levantado la mano. Todo quedó en silencio otra vez, pero no vacío, cargado, esperando. Sentí algo entonces, no en los oídos, no en la piel, más dentro, una incomodidad densa. Como estar en un sitio donde no deberías. No porque te vayan a echar,
sino porque ya has interrumpido algo que no era para ti. Miré mis manos, sucias, polvo, grasa, restos del cuadro eléctrico. Era lo único fuera de lugar en toda la habitación. Yo era lo único fuera de lugar. Y lo sabían. No vi ojos, no vi caras, pero lo sentí. 30 puntos fijos. En la espalda, en el cuello, en la cabeza. Esperando. No a que me fuera, a que hiciera algo, a que escribiera. Miré el bolígrafo, luego la hoja. La frase seguía ahí. No abras la puerta. Ya era tarde para eso, y algo en el aula parecía saberlo. No levanté la cabeza de inmediato. El silencio después de los bolígrafos pesaba. No era vacío, era espera. Sujeté la hoja con más fuerza. La tinta seguía húmeda. Eso no encajaba. Nada encajaba. Respiré. El aire limpio empezó a molestar. Demasiado seco, demasiado fácil de tragar, como si quisiera llenarme más de lo necesario. Levanté la vista y lo vi. No en toda la clase, no en todas las mesas, solo en una, la última, la del fondo, donde el espacio se estiraba más de lo que debía. Había alguien sentado. No apareció, no se formó, solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. La espalda recta, los hombros alineados, la cabeza ligeramente inclinada hacia la hoja, escribiendo, despacio, sin prisa. La linterna iluminó lo suficiente. No hacía falta más. Sabía lo que estaba viendo antes de enfocarlo. La forma de la mano, la forma de sostener el bolígrafo, el ritmo, ese pequeño giro de muñeca al terminar cada línea. Era yo. No parecido, no un reflejo. Yo. Pero limpio. La ropa sin arrugas, las manos sin grasa, la piel sin marcas. Como si hubiera sido preparado. Como si este sitio hubiera decidido cómo debía ser yo, sin todo lo demás. No levantó la cabeza, no me miró, no hizo nada. Solo siguió escribiendo, como si mi presencia no fuera relevante, como si yo ya no fuera necesario. Sentí algo entonces, no miedo, no exactamente, algo más seco, más definitivo, una certeza. Ese era el que se quedaba, y yo el que había llegado tarde. Di un paso atrás. El sonido volvió. No los bolígrafos, otra cosa, más baja, más pesada, como aire moviéndose en un sitio donde no debería haber aire. Giré. La puerta estaba ahí, pero no como antes, más lejos, no mucho, lo suficiente. Di otro paso. El suelo seguía sin hacer ruido. Las filas de mesas parecían alargarse. No se movían, pero el espacio entre ellas crecía. La puerta no se alejaba. El camino se estiraba. Avancé. Una fila, 2, 3. El aire empezó a costar. No por falta, por exceso. Cada respiración llenaba demasiado. El pecho se tensaba, como si no hubiera sitio suficiente para todo ese aire limpio. Seguí, no corrí, no podía. Las piernas pensaba, no por cansancio, por densidad, como si el espacio tuviera peso. Miré atrás, no debería haberlo hecho. La última mesa seguía ocupada. La figura no había cambiado, pero la hoja ya no estaba vacía. Había líneas, muchas, demasiadas, escritas con rapidez, como si el tiempo dentro de ese punto no fuera el mismo.
Volví a mirar al frente, la puerta más cerca, pero no lo suficiente. Tragué. La saliva ya no estaba espesa. Estaba ausente. La boca seca. Lengua pegada al paladar. Un paso más. Otro. El aire no quería salir. Se quedaba dentro, presionando, empujando, como si el aula quisiera llenármelo por completo. Alargué la mano. El marco frío, real. Eso sí era real. Tiré. La puerta cedió. Salí. El cambio fue inmediato. La luz enferma del pasillo me golpeó. Y por primera vez desde que había entrado, parecía normal. El zumbido volvió, irregular, imperfecto, humano. El aire olía a humedad otra vez, a polvo, a cosas que se rompen con el tiempo. Me apoyé contra la pared, respiré. Esta vez el aire salió, como debía. El corazón no se aceleró, solo volvió a su sitio. Bajé la vista, la hoja seguía en mi mano. La tinta había corrido un poco más. Miré el dedo manchado, azul, fresco. No lo limpié. No podía. No quería saber si se iría. Levanté la cabeza. Y él estaba ahí. El conserje. No lo había oído llegar. No se movía. No hacía ruido. Estaba apoyado en la pared, al otro lado del pasillo, mirándome. Oh, eso parecía. Pero no. No me miraba a mí. Miraba a mi mano, el dedo manchado. No parpadeaba. Los ojos abiertos más de lo normal. La piel de la cara floja, como si hubiera perdido algo que no vuelve. Esperé a que dijera algo. No lo hizo enseguida. El tiempo en ese pasillo volvió a ser normal. Eso lo hizo peor, porque ahora había espacio para pensar, para recordar, para entender. Cuando habló, no levantó la voz. No hizo falta. Pensé que aguantarías más. Nada más. No preguntó, no explicó, no se acercó. Solo eso. Miré la puerta del aula 3, cerrada, la cadena otra vez en su sitio, tensa, inamovible, como si nunca se hubiera soltado. Volví a mirar mi mano. La tinta seguía ahí, oscura, presente. No era una marca, era una prueba. Levanté la vista. El conserje ya no estaba mirando. Había bajado la cabeza. No hacia mí, hacia el suelo, como si no quisiera ver nada más, como si ya hubiera visto suficiente. No dije nada. No había nada que decir. Salí de ese pasillo, luego del edificio. No miré atrás. No volví. El fuego cruje. Aquí, ahora. Lo oyes. Siempre suena igual. Siempre calienta igual. Pero hay noches en las que la luz no es suficiente. Si alguna vez llegas tarde a un sitio donde ya no debería haber nadie y encuentras una puerta cerrada desde dentro, no empujes. No es una habitación. No es un aula. Es un momento. Y los momentos, cuando se quedan sin gente, empiezan a buscar.